¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ana María Juárez Islas. Espero que todos se encuentren muy bien. Amigos, asesor, es un gusto para mí poder presentarles mi trabajo por este medio. Mi nombre es Ana María Juárez Islas. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 200-122-17, cursando el módulo llamado Derecho Procesal Penal 2. En este mes nos encontramos en el reto número 1, el cual se llama ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Si bien sabemos que es un tema súper importante y relevante para nuestro país. Sin en cambio, esto trae una trascendencia bastante importante en la historia de las reformas en el sistema penal acusatorio en México, las cuales han servido demasiado para la jurisprudencia y para los juristas de nuestro país. Pero bien, vamos a citar en este momento. En el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal fue creado en 1957, con el fin de reunir procesalistas de América Latina, España y Portugal. El primer presidente del instituto se llama Alcalá Zamora y Castillo, procesalista penal español, que estuvo exiliado en Argentina y México durante el régimen de Franco. Sugirió que la creación de un código procesal penal modelo para los países de Iberoamérica debía ser uno de los principales proyectos del instituto. El instituto sostenía que redactar códigos modelo contribuiría a la integración económica y política de América Latina, que era necesaria en una era en la cual el mundo se estaba moviendo hacia la regionalización. En este momento tocamos un tema bastante importante, la regionalización. De esta manera nos cuestionamos qué se refiere el autor Max Lenger, cuando nos afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia. ¿A qué se refiere nuestro autor? Basándonos en la lectura. Se refiere a que la difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores incluyen procesos políticos y sociales comunes. Otros factores que también pueden contribuir o incluyen a las élites internacionales, transnacionales y domésticas. La difusión desde la periferia debe ser tenida en cuenta como la hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar procesos de difusión. El estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves como las leyes, normas y políticas. Se difunden en ciertas de América Latina hacia el Medio Oriente. La posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento en nuestro mundo globalizado. Es decir, desde el momento en el que se empiezan a analizar ciertas reformas, ciertos artículos, empieza a existir esto de la periferia, de que desde un punto de partida, desde un punto de un país, se extendieran como un modelo a seguir, basándonos en cómo se practicaban en ese entonces las leyes, cómo se transformaron los códigos, cómo se fue evolucionando el sistema y la manera de penalizar ciertas normas que eran violables en su momento. En el caso de la difusión horizontal o semi-horizontal, desde la periferia, las leyes, normas o políticas públicas se difunden desde actores o países periféricos o semiperiféricos u otros países periféricos. El caso de la difusión triangular, desde la periferia, actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial de la difusión de las leyes, normas y políticas. Básicamente esto nos da a entender que existe lo que es la periferia, hablando de diferentes regiones, ¿sí? Desde un punto centralizado. En este momento, cuando hablamos también de lo que es
Estados Unidos fue un país bastante importante para la difusión, bastante importante para el centro de difusión y de comportamientos y de nuevas normas, de nuevos códigos que se fueron actualizando con el tiempo, y esto de atraer mucho más países que se fueran uniendo a este sistema, a este nuevo sistema penal acusatorio. El segundo cuestionamiento que nos hacen en nuestro reto, que nos dice: ¿qué distinguen los códigos inquisitivos a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Nuestro autor, Langer, nos indica que estos códigos inquisitivos, en ese momento, bueno, vamos a ver las diferencias de qué era un inquisitivo y un código acusatorio. Ahora vamos con el cuestionamiento número 2, que nos dice: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bien, los códigos inquisitivos en ese momento era cuando un juez estaba a cargo de una investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo el rol de investigación y juzgamiento. Durante esta etapa, la investigación preliminar era de la naturaleza muy inquisitiva. Era secreto para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitantes, ya que durante esta fase el imputado no tenía derecho a estar presente durante la recolección de los elementos de prueba, a conocer la imputación de en contra y antes de ser interrogado. Además de que, podemos comentar que ahora, basándonos y haciendo una reflexión, hablando sobre los códigos inquisitivos en esos tiempos, como lo acabamos de leer, realmente el imputado o el acusado era totalmente limitado la situación de sus derechos. Los derechos se encontraban totalmente limitados, no tenían ni la defensa ni nuestro imputado tenía como que ese derecho de saber qué era lo que estaba pasando, de pedir totalmente las pruebas. Incluso también en este caso se habla de que el juez era quien se encargaba de recolectar todas las pruebas preliminares que hiciera y que acusara al imputado. Si bien, la diferencia y qué nos distingue con los códigos acusatorios, si bien como podemos saber, hoy en día, afortunadamente, los derechos se han hecho presentes. Los derechos humanos han estado al día, a la vanguardia, incluso hasta para la protección del imputado. Eso es lo que hace la gran diferencia en Latinoamérica. Desde el momento en el que se hace la periferia y se globaliza a muchos países, donde ha tenido participación bastantes instituciones que han respaldado los derechos humanos y los derechos de la víctima y del imputado. Si bien podemos decir que el principio acusatorio, que como podemos inspira la forma determinada de un nuevo código procesal, exige que se promueve y sostenga por una parte distinta del juez una acusación o pretensión punitiva para que pueda abrirse a un juicio penal y en su caso pueda condenarse al reo. Como ha apuntado un autor, que es Meyer, la característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los poderes que se ejercen en el proceso. Por un lado, el acusador, que se persigue penalmente y ejerce el poder, requiere que por otro lado el imputado, quien puede resistir a la imputación, ejerciendo el derecho de la defensa, y finalmente el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir. El principio fundamental que da su nombre del sistema acusatorio se afirma a la exigencia del tribunal para decidir, y el pleito y los límites de la decisión están condicionadas al reclamo o acusación. Realmente, haciendo el análisis de esta diferencia y de esta vanguardia y de esta reforma de los nuevos sistemas, del nuevo sistema penal acusatorio, y hablando de realmente de este principio acusatorio, ha dado un gran revuelo, ha dado una gran revolución, y como podemos saber o incluso leer, que engloba a diferentes países. Obviamente estos se dieron en diferentes fechas, ya que cada país tiene sus propios análisis, pero la idea es de que todas las personas y todos los seres humanos tengan un respaldo de los derechos humanos. Si bien esto incluso ahora se habla mucho de la presunción de inocencia,
de que, bueno, él se declara culpable hasta comprobar lo contrario, ¿no? Entonces, realmente las reformas en este aspecto han sido bastante relevantes y bastante buenas, podríamos llamarlo, ya que se va reformando, ya que los derechos han estado al día con el nuevo sistema penal acusatorio. Bien, también tenemos otro cuestionamiento que nos dice cómo influyeron los actores internacionales en la formación y en la expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. Desde el momento en el que se empieza a hablar de la periferia, como nos lo dice nuestro autor Langer, que las principales fuentes para su proyecto fueron los códigos procesales penales italianos en el año de 1913 y en el año de 1930. Como sofisticados juristas, hablando de Vélez, Mariconde y Soler, no se limitaron a copiar estas fuentes, sino que tradujeron la realidad cordobese, solo aquellas ideas que consideraron más persuasivas. El nuevo código contenía muchos elementos acusatorios, tales como un juicio oral y público, el dar más derecho al imputado durante la investigación preliminar y el poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto a los delitos menores. Sin embargo, el Código de Córdoba contenía todavía muchos elementos inquisitivos, que no incluía jueces legos. A esto vamos con las reformas. Realmente, como podemos haber leído anteriormente, que los elementos inquisitivos, el juez era el encargado de reunir todas las pruebas. Si bien ahora sabemos que el Ministerio Público hoy tiene una parte fundamental, es una pieza fundamental para el proceso penal, para el proceso, ya que de aquí hacemos una partida. Desde aquí el fiscal es quien nos va a apoyar en este proceso totalmente. Realmente se ha venido distribuyendo el trabajo para que se haga la mejor labor y para que el proceso sea mucho más fácil tanto para el imputado, para la víctima y para la ley. Para que la ley de esta manera sea de la manera aplicable mejor posible sin dañar las garantías individuales del imputado y de la víctima. Si bien en retorno, hablamos de un sistema llamado USAID, que es a la reforma legal en América Latina. En 1961, el presidente John F. Kennedy firmó la Ley de Asistencia al Exterior que creó el USAID como la agencia líder para todos los programas de asistencia exterior a los Estados Unidos. El USAID comenzó formalmente su trabajo en México como continuación en los programas de desarrollo bajo la tecnología, apoyo en desastres y gobernanzas democráticas. Además, algunos de los reformadores también han tenido relaciones ambivalente con los códigos continentales, como reformadores influyentes como Brinder y Barrientos. Ambos participaron en la redacción de numerosos códigos, rechazando activamente el código modelo. Además de que también podemos hablar de que estos códigos eran todavía demasiados inquisitivos. Es por eso que, bueno, algunos se podían rechazar por las limitantes a los derechos también, incluyendo a de los imputados. También ha habido una serie de reformas procesales penales latinoamericanas, tales como el profundo énfasis en el método alternativo de la resolución de los conflictos y la participación de la víctima en el proceso penal, que no encuentran paralelos en Estados Unidos o Europa. Bien, realmente es bastante interesante el tema de cómo nos habla nuestro autor Max Langer, el cual realmente ha sido totalmente evolucionado y es una parte fundamental de conocimiento para los juristas, de saber cómo se ha venido evolucionando y a cuántos países engloba, a cuántos países están incluidos en los nuevos sistemas penal acusatorio. Bien, ahora puedo dar mi opinión acerca de la relación entre lo que nos dice Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. A mi criterio, puedo comentar que la relación que tiene de una es como lo explica Langer, es que habla de los códigos inquisitivos y acusatorios, ya que estos se reforman. El inicio es para juzgar al imputado, se usaban los códigos inquisitivos, ya que el imputado, como lo vengo mencionando, se encontraba de una manera limitante, incluso también hasta para su defensa. La defensa se encontraba limitada incluso hasta para pedir la carpeta de investigación y cómo habían ocurrido los hechos.
Ahora, con el nuevo sistema penal acusatorio, de esta manera hablando que, da más pie a investigar y a declarar incluso que también hay diferentes puntos para que nuestro imputado tenga mayor derecho y tenga la posibilidad y la credibilidad y que se le dé bastante el uso de la duda del imputado, de que realmente qué es lo que pasó, de analizar totalmente cómo sucedieron las cosas sin violentar los derechos de la víctima y del imputado. Puedo decir que en México el sistema penal acusatorio tiene bastantes leyes reformadas. Incluso podemos decir que, nuestro autor Lenger y habla de esta reforma constitucional en la materia de seguridad pública y justicia penal en México. En relación con las reformas constitucionales en la materia de los derechos y del imputado sobresalen, y en relación, además, de la justicia penal en México, que es el proceso que transformó para el enjuiciamiento del imputado, donde incluso podemos hablar de los principios de legalidad, donde el imputado goza de derechos que son respaldados incluso por asociaciones. En este caso también hablamos de la ONU, donde el imputado tiene derecho a no ser culpable hasta que se compruebe lo mismo. Es de lo que hablaba hasta la presunción de inocencia, de donde tenemos que hablar de los derechos del imputado. Si bien puede ser contraproducente también, pero existen bastantes elementos que pueden ayudar al jurista y pueden ayudar a la fiscalía para redactar realmente y deducir qué es lo que pasó, para dictar la pena. Incluso también en el nuevo sistema penal acusatorio podemos hablar de los nuevos procesos, donde podemos incluso conciliar y no llegar tanto a un juicio oral. A ese grado han cambiado y se han transformado realmente el proceso penal en México, que podemos decir que puede tener muchas ventajas y a su vez también desventajas, ya que esto también incluso con el imputado puede liberarse realmente de una condena que realmente podríamos llamarlo que debiera pagar, ¿sí? Pero con estos nuevos sistemas realmente se transforma totalmente el trayecto. Bien, este tema es muy largo, sin en cambio es bastante importante y faltan muchísimos puntos por analizar, y también a nuestro a este buen libro que nos acaban de brindar en la plataforma UVEG, el cual tiene bastante información relevante y que espero que esta información, que ha sido no ha sido tan extensa, espero que sirva para mi información para UVEG. Mi nombre es Ana María Juárez Islas. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.